Para poder definir las leyes o los principios, tenemos que definir a Dios, si es que se puede, porque aquello que llamamos Dios es infinito y no tiene límites, y nuestra mente sí tiene límites. Entonces, ¿cómo es que vamos a definir algo tan ilimitado con nuestra mente como es delimitada? Aunque es imposible definir a Dios, hay formas que nos acercan a definirlo un poco. Y una de estas formas es estudiándolo o analizándolo por partes, o sea, dividirlo y estudiando cada parte por separado. Se dice que hay varios principios o leyes, y en realidad solo hay un solo principio o una sola ley, y lo que vamos a hacer es acoger esta ley universal, o sea, Dios, y lo vamos a trocear para poderlo entender poquito a poco. Y luego notarás que todas estas partes se pueden sintetizar en una sola y llegará a ese entendimiento único. Pero por ahora, nuestra mente finita necesita hacer esta separación para poder integrar poco a poco todo lo que contiene a Dios, que es todo en realidad. Si dice que Dios es esto o aquello, lo estarás dividiendo y limitándolo, y estarás haciendo un concepto falso. Entonces, de toda forma, aunque vayamos entendiendo, como quien dice, trocitos de Dios, cada parte nos da un poco más de comprensión del total. Y así vamos mejorando en calidad, en todo lo que sentimos, porque cada parte de Dios siempre va a ser una parte de bien. Y al tú contemplar esa parte de bien, al poner tu atención en ello, lo vas acercando a tu vida y a tu mundo. Y eso hace que tu propio ser mejore. Ya hemos estudiado el principio de mentalismo. El próximo a estudiar es el de correspondencia. Pero repasemos un poco el principio de mentalismo. El ser humano todo el día le está poniendo atención a muchas cosas, y eso hace que pase una serie de imágenes por nuestra mente. Algunas nos agradan y otras nos desagradan. Algunas, al agradarnos o al desagradarnos, nos obligan a detenernos, a pensar o ponerle atención, y eso nos causa un sentimiento. Más tarde le volvemos a imprimir ese sentimiento una y otra vez, hasta que llega un momento que pasan al subconsciente, y allí en el subconsciente se graba definitivamente y se convierten en reflejos. Un reflejo es una grabación que tú tienes ya automatizada en tu subconsciente, de tal forma que cualquier estímulo exterior que toque el botón adecuado hace que ese aprendizaje salga de ti de forma automática, muchas veces sin que tú quieras que sea así. El subconsciente del ser humano es como un gran ordenador en el cual se graba todo aquello en lo que nosotros ponemos la atención, y luego el subconsciente lo refleja en lo exterior tal y como lo grabó. El subconsciente no piensa,
no discierne. Él solo reacciona de acuerdo a lo que le has grabado. Y esto tiene mucho que ver con el sentimiento. Recuerda que tu mundo es como lo piensas y lo sientes. El sentimiento es el reactor que pone en movimiento aquello que tú has pensado. Y puede ser bueno o puede ser malo. Si pones tu mente y tu sentimiento en creencias erradas, en aquellas que te hacen creer en la imperfección, en la enfermedad, en la calamidad, esas creencias crearán esas situaciones en tu vida. Pero si lo haces al contrario y sustituyes tus creencias erradas por creencias en el bien, en la paz, en el amor, en la salud y en la abundancia, entonces irás modelando tu vida en esa dirección. Recuerda que tenemos libre albedrío. Nosotros escogemos cómo vamos a vivir. Pasamos ahora al segundo principio de la creación, que es el principio de correspondencia. Este indica que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, que todo tiene su correspondencia. Afirma que todo lo que nos rodea en nuestro ambiente, en nuestra situación, en toda la creación que está a nuestro alrededor, corresponde a algo que proviene de los planos superiores, o sea, otros estados de vida, otros estados de la materia, que son estados superiores. Hay planos muy altos que es el estado de nuestro espíritu. Pero entre el plano de nuestro espíritu y el de nuestro cuerpo se sitúan otros planos intermedios, y entre ellos está el de tu mente y el de tus sentimientos. El plano de la mente y de tus sentimientos son superiores al físico. Y como decíamos con la ley del mentalismo, todo lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Ahora con la ley de correspondencia lo entenderemos mejor. Es decir, esta ley nos indica que todo lo que está en tu mente se manifestará en tu cuerpo físico. Todo lo que está arriba terminará viéndose abajo, y todo lo que está abajo proviene de arriba. Si tú en tu cuerpo físico tienes una manifestación de estrés, es porque has tenido en tu cuerpo emocional, o sea, en tu plano emocional que está por encima, esa situación de estrés primero. Has tenido que pensarla y sentirla primero para llegar a verla en tu cuerpo físico. Esto está ligado a la próxima ley que vamos a estudiar, que es la de vibración, porque lo que vamos a entender es que lo diferencia a cada uno de estos planos o estado de manifestación de la vida es la vibración, es decir, a qué velocidad se mueven los átomos que los componen, cuánta luz contienen en definitiva. Cuanto más denso sea la materia, menos luz manifiesta, porque tiene una vibración menor. Y de ahí para arriba, a mayor vibración, mayor luz. Por lo tanto, está en un plano superior al plano físico. Este principio o ley de correspondencia nos lleva a entender, por ejemplo, que no se puede creer en una imagen de lo divino de Dios que sea la de un ser caprichoso, a veces cruel y fácilmente irritable.
que nos lanzó a la tarea de vivir así como el que no quiere la cosa y que está esperando a que cometamos el más significante error para castigarnos con grandes calamidades. Hay muchas personas que tienen esta visión de Dios y es una visión errada, es una visión humana y es muy extraño. Nos enseñan a amar y a la vez a temer a esta imagen y entonces nos torturamos pensando cómo es posible que un ser de puro amor y de perfección al mismo tiempo sea capaz de castigarnos tan cruelmente. Algo dentro de nosotros nos advierte que esto no es posible. ¿Cómo es que un ser de puro amor y perfección pueda tratarnos así? Ustedes no serían capaces de condenar a fuego eterno a sus hijos por cometer una falta, y más que son seres que están aprendiendo, seres en evolución. Entonces, esta ley de correspondencia nos enseña que esto no puede ser Dios. Si un padre humano no cometería estas aberraciones por ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Es decir, si abajo, en el reino humano, no pasaría esto, un buen padre no condenaría a sus hijos por los errores. Arriba, en el plano divino, tampoco puede ser. La voluntad de Dios, por lo tanto, tiene que ser la luz y no puede ser jamás mala para ningún ser de la creación. Como es abajo, es arriba. Dios jamás castiga. Lo que erróneamente llamamos castigo es precisamente el funcionamiento de estas leyes que estamos aprendiendo a entender. Estas leyes que son inmutables y que no pueden dejar de funcionar porque son las que mantienen el orden divino en toda la creación. Los seres humanos, nosotros, tenemos la capacidad de escoger que nuestro camino sea más bondadoso, que sea más beneficioso. Solamente conociendo estas leyes y comenzando a hacer que nuestra atención sea acorde afín a estas leyes. Además, esto es bastante lógico de entender. Todo el mundo entiende que lo que te ocurre de mal es producto de malas decisiones y esas malas decisiones suelen estar guiadas o por la ignorancia o por el egoísmo o por el orgullo y muchas veces también por el miedo o la desesperación. Ya tú sabes que toda decisión que tomes bajo algunos de estos influyentes, el egoísmo, orgullo, la desesperación, miedo e ignorancia, sabe que no vas a tener efectos positivos. Sabes que vas a tener efectos catastróficos muchas veces. Eso es de sentido común. Y eso es lo que te enseña esta ley. Así es que como es arriba, es abajo. Es decir, como es en tu pensamiento, es en tu vida. Como es en tu sentimiento, es en tu vida. Tú también te puedes ir un poco más arriba con esta ley. Tú dices, bueno, si en mi espíritu todo es perfección y como es arriba, es abajo, yo quiero poner esta ley en funcionamiento para que lo que está arriba en mi espíritu se manifieste aquí abajo, en mi cuerpo, en mi mente y en mis sentimientos. Cualquier persona que, por ejemplo, manifieste un deseo, imagínate de alguien que quiera un carro y por fin tiene su carro. Es porque lo ha tenido que pensar
y ha tenido que moverse para buscar ese carro. Tú lo sabes, él lo ha tenido porque en realidad ha sido un reflejo de sus pensamientos, de sus sentimientos y deseos. Lo aplicó hasta que lo consiguió. Pues esto se aplica para cualquier cosa, no solamente para objetos materiales, se aplica también para la salud, se aplica para la amistad que quieras tener en tu vida, se aplica incluso para cualidades más profundas, más espirituales. Hay personas que no desean ya tener un carro, pero sí el amor divino, o si se quieren convertir en un modelo para la humanidad. Da igual, todo lo que está en el espíritu, tú lo puedes llamar a tu vida, lo puedes atraer a la manifestación, porque como dice esta ley, como es arriba, es abajo. Si permite que la sensación de paz, de calma, penetre en tu ser e imagina una conexión directa con Dios. Si te imaginas que Dios va conquistando cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu ser, tu mente y sentimientos, hasta que te sientas liberado, como si te hubieras purificado. Siente como si hubiera pasado mucho tiempo sin liberarte, sin quitarte cargas de encima, y ahora se cayeron todas y tú te sientes ligero, feliz. Esto no es un sentimiento que va a venir de afuera, sino un sentimiento que tú proyectas, que genera con tu mente, con tu imaginación. Proyecta el sentimiento de estar en esa conexión con Dios y ser libre, de tener capacidad para manipular tu vida y tu mundo hacia el bien. Reconócete como el creador de tu propia vida, el creador de tu propio mundo. Y si reconoces esto, tomas la determinación de que vas a empezar a manejar la capacidad para crear solamente el bien, solamente la paz, solamente la felicidad, la opulencia y la salud. Si te gusta, haz clic en mi logo y suscríbete para más.